Ok, muy buenos días. Buenos días. Para mí es un placer el poder compartir tópicos de marina mercante. La OMI, Organización Marítima Internacional, es la que lidera, la que saca todas estas normatividades, es la encargada, la que le dieron el aval, pertenece a la ONU. ¿Cuál es el objetivo de estas actividades? Todo redunda en el transporte marítimo internacional. Como ustedes pueden apreciar, el 80% del transporte de mercaderías lo hacemos por vía marítima. Cito un ejemplo, en Coveñas estamos sacando, vamos a tomar tópicos de aquí de Colombia, estamos sacando barcos de 2 millones de barriles. En el Cerrejón se cargan 300 y pico toneladas en 22 horas de carbón. Entonces, como pueden apreciar, comparándola frente al transporte aéreo, pues el transporte marítimo es el que lidera todo esto. También iremos a hacer algunos ejercicios de todas estas actividades. Les hago énfasis o les sugiero de que tengan en cuenta todo lo que corresponde a los checklists para que dominen cualquier clase de materia. La OMI es un conjunto de profesionales donde entran capitanes, médicos, bueno, toda clase de profesionales. Después de que haya un percance, ellos entran a verificar, a ver qué fue lo que pasó. Cito un ejemplo, por ejemplo, con el Exxon Valdez, cuando hubo una embarrancada, ellos, ¿cuál fue la acción inmediata? Hacer los barcos doble casco. No es que sean muy estrictos en sus actividades, ellos dan, por ejemplo, 15, 20 años para que todos los barcos puedan cumplir con estas actividades. Ese es prácticamente lo que está liderando, lo que hace la OMI, ese es el objetivo de ellos, todo tratándose del transporte marítimo internacional. Les hablaba de dos convenios principales, los iremos a desglosar, que son el SOLAS y el MARPOL. SOLAS, iniciaremos con el Safety of Life at Sea, seguridad de la vida en el mar, y el MARPOL, Maritime Pollution, lo que es todo lo que se refiere a contaminación. Hasta ahora, ¿preguntas o algo? Todo quieto, ¿no? Dale, ve. ¿Qué es qué? Checklist. Checklist simplemente es un comprometimiento, unas actividades que se tienen que desarrollar para lograr un objetivo, para desarrollar una actividad. La OMI como tal, como regula todas las actividades marítimas a nivel internacional, pero también ella delega, o sea, ella saca a nivel general, a nivel global, todas estas normatividades como responsable. Pero ella también delega eso es como organización, y ella delega en las administraciones. Las administraciones son las capitanías de puerto, llámese Coast Guard, guardacostas, por ejemplo en Estados Unidos, llámese DIMAR, la Dirección Marítima y Portuaria, la sede principal está en Bogotá, es la que se encarga de recoger todas esas actividades que la OMI va votando todo el día, porque haga de cuenta como si fuera esto la OMI, pero cada uno de ustedes son países signatarios, países firmantes, representa a un país. Entonces, van recopilando ustedes todas esas normatividades y las van enviando a su determinado país. Allá en DIMAR, en la Dirección Marítima, las hacen, pero de una manera específica y amoldada a su país. Cito un ejemplo. Por ejemplo, cuando se navega por el Perú, cuando se llega a determinada latitud, es mandatorio hacer cambio de aguas de lastre.
Es mandatorio ir recopilando todo eso en el logbook y luego todo eso va a ser recogido por la administración, la Capitanía de Puerto de allá del Perú, y van a verificar. Si no se cumple esa normatividad, todo conlleva multas y todo se traduce en millones de dólares. Entonces hay que cumplir esas normatividades. Maracaibo, todo eso, hay demasiado derrame de combustibles, demasiado sucio porque sale el lodo, el sucio de los ríos. Todo eso se recopila ahí en el lago, y eso es lo que va a tomar el buque para lastrar, para bajar su GM. Por lo tanto, esa agua contaminada, al llevarla a otro país y tratar o ir a deslastrar, estaríamos contaminando. Hoy en día eso es lo que se propone. Si ustedes ven todo lo que se refiere a estos convenios, a estos códigos, hablan de la seguridad y protección ambiental. ¿Qué le están hablando? Del SOLAS y del MARPOL. Hay otros convenios. Hay ILO, hay STSW, hay convenios habidos y por haber, pero donde más se hace énfasis y donde más vamos a resaltar, SOLAS y MARPOL, puesto que son los principales. Una de las responsabilidades de la OMI, desde su proyección, construcción, equipamiento, es de que para que surta efecto el transporte marítimo internacional, se cumplan todas las normatividades que han desarrollado y que han estado de acuerdo todos los países signatarios. Nosotros en Colombia tenemos un representante en el cual todos los días está recopilando esas normatividades y enviándolas. Hoy en día se está trabajando en lo que es el IMDG, International Maritime Dangerous Goods, mercaderías peligrosas. Esa es una nueva normatividad que saldrá adelante. Ya firmamos el convenio del BALAS, del lastre, y así sucesivamente iremos recopilando, iremos viendo e iremos firmando. Esa es la responsabilidad de la DIMAR, cosas específicas de acuerdo a lo global de la OMI. Dale, no le pare bola. Ok, la DIMAR, hablábamos de que saca sus normas a nivel específico. Nosotros tenemos el 2324. Hoy en día hay unos extractos que es el 220 y la 415. Cuando ustedes deseen verificar si esa normatividad se acoge a lo que dictamina DIMAR, pues simplemente entran en esos códigos y ahí lo pueden verificar. Sí. Pasa. Dentro de la parte de investigaciones hay unos temas unos tratados muy específicos que son sucesos y siniestros marítimos. Es una actividad muy bonita, le corresponde a los peritos el investigar qué fue lo que pasó, cómo ocurrió y cómo vamos a tratar de darle solución a esta problemática. Necesitaba lo de los determinados accidentes marítimos, pero de eso se encarga la OMI, de verificar y darle estricto cumplimiento a las normatividades para que no vuelva a ocurrir esa clase de accidente. Hay unos inspectores, casualmente DIMAR nombra a un grupo, hoy en día es
un cuerpo de inspectores de DIMAR, en los cuales cada uno tiene ciertas responsabilidades. Por ejemplo, unos son estrictos en contaminación, otros en cubierta, donde van a verificar todo la normatividad que debe llevar, por ejemplo, ese barco, o ese remolcador, o ese artefacto naval. El SOLAS como tal, como les decía, vamos a tratar de explicarlo, de ponerle un poquito más de énfasis por lo tan importante ese convenio. SOLAS, pues se titula así. En el capítulo 1, las disposiciones generales, simplemente abarca, le preestablece, le dice cómo debe buscar, de qué se va a tratar ese convenio. Ya en el capítulo 2.1, construcción, estructura, subdivisión, estabilidad, maquinaria e instalación, resaltamos una parte de la estabilidad. Era donde yo les decía, la estabilidad es una de nuestras materias en las cuales vamos a verificar todas las partes del buque, vamos a verificar en el comportamiento de él, darle un GM positivo. Porque no es el hecho de llegar un buque y cargarlo, porque este buque podría estar en condiciones inestables. Esta materia pues es bastante extensa. ¿Para los qué? Para todo. Toda clase de barco debe tener una construcción. Si ustedes ven en los cruceros, tiene 3 bolas, las líneas de Plimsoll, porque hay unas que son para carga, otras para pasajeros, y diferente también, por ejemplo, en buques de carga general, de acuerdo a la actividad que vayan a desarrollar. En algunos barcos cargan 2 clases de materiales, por ejemplo, carga general y madera. He ahí, porque ustedes pueden apreciar en la parte lateral del barco los 2 anillos, el de Plimsoll, los 2 Plimsoll, uno para maderas y otro para carga general. La parte, se les pide a ellos un certificado internacional de francobordo, que es donde nos dice hasta cuánto nosotros podemos cargar. Es responsabilidad del capitán y más exactamente del primer oficial el que verifique esta actividad. Y como en toda esta actividad es responsabilidad de capitán. Capitán es el último que da la palabra, el que verifica los cálculos de estabilidad y sabe si se va a desarrollar, si el buque va a navegar en condiciones estables o no. Devuélvete. También, pero ¿cómo se desarrolla todas estas actividades? Con las curvas cruzadas de estabilidad. Son unas curvas en las cuales nosotros hacemos unos cálculos porque el buque es diferente cuando navega en agua salada que en agua dulce. Cambian los calados. Muchas veces es importante, por ejemplo, cargábamos en Río de Janeiro, cargábamos full and down, pero ¿qué sucede? De que teníamos que llegar al río Magdalena, y al río Magdalena tan solo se llegaba con 26 pies. Entonces hay que precalcular esa carga de allá y a cómo es que va a poder entrar por el río. Si no, de lo contrario, pues yo puedo cargar el buque, puedo ponerlo full, pero ¿qué sucede? Que no voy a entrar a ese puerto y iría a tener problemas. Es importantísimo también el pisamiento, no tener en cuenta el pisamiento de carga. ¿Por qué? Porque también si nosotros vamos a entrar a Puerto Cabello o a entrar a determinados puertos, son los iniciales, no puedo meter la carga de otro puerto, de los puertos últimos abajo. Entonces hay que precalcular todo eso. Eso conlleva a una serie de concentración en esas actividades. También vemos, cuando nosotros nombramos APG, es After Perpendicular Gravity, que es un método para nosotros precalcular ese famoso GM y los calados finales. Es de manera importante esto, y hago énfasis más que todos ustedes como alumnos,
porque de aquí a mañana ustedes trabajando en ciertas actividades, puede ser en el puerto o en Capitanía de Puerto donde desarrollen estas actividades, y posiblemente van a tener que hacer énfasis en lo que es los sistemas de gestión, en la verificación, y ustedes van a ser los responsables. ¿Por qué? Porque no pueden dejar que el buque o se cargue o se descargue de una manera correcta. Si de pronto el buque, por ejemplo, está sucio, viene con demasiada carga y ustedes tienen determinada carga y por lo tanto no les podría caber o tendrían algún problema. Entonces ustedes van a ser de aquí a mañana los responsables de esas actividades. Tienen que tener en cuenta, les decía, una de las cosas en las cuales se me facilitó esta actividad fue lo de los checklists. Tengan en cuenta eso siempre, ojo con esos punticos, esos tópicos que son los que tienen que tener en cuenta. ¿Para qué? Para que no haya errores y para que lleven a cabo sus actividades de una manera correcta. Les decía, se puede hacer ese cálculo por APG o por centro de flotación. ¿Qué sucede? El APG es after perpendicular, simplemente desde ahí se toman todas las distancias y los pesos donde van a precalcularse, o centro de flotación desde el centro hacia la proa y la popa. Espero esta terminología la entienden porque ustedes están viendo todo esto, ¿sí o no? O sea, no va a ser algo raro que esté hablando en otro idioma ni nada. Bien, eso es lo principal. Certificado internacional de arqueo, cuando nosotros hablamos de un gross ton o un net ton, es tonelaje neto y tonelaje grueso, simplemente son medidas cúbicas. Cuando hablamos de ese famoso gross ton, simplemente es la capacidad del barco, lo que va a generar flete, lo que va a generar dinero. Y el net ton simplemente es la parte donde no podemos, porque, por ejemplo, son parte de la maquinaria. Esas son las diferencias. Estamos tratando de avanzarlo más rápido porque, lo que le digo, esto es tan extenso que nuestra materia, nosotros nos venimos a graduar es casi a los 14 años. Le tocaba a uno tercer oficial, tenía que embarcarse, ir a hacer prácticas, 2, 3 años, venir otra vez, segundo oficial, pasar exámenes y así sucesivamente, o sea, casi hasta los 14 años. Era bastante engorroso. ¿Hay un alumno ahora? Hay carreras, hay universidades donde le están sacando en 5 años, pero a la postre no es que esté muy de acuerdo con eso, con lo que hacían con nosotros, digámoslo. Pero, ¿por qué? Porque había más experiencia. Se supone que un tercer oficial ya debía ser segundo oficial. Un segundo oficial ya debe ser primer oficial. Un primer oficial ya debe saber reemplazar y poder reemplazar al capitán. En un caso de un problema o algo. Acá, ¿cómo haría? ¿Cómo? Un alumno de acá de nosotros, ¿cómo haría para poder acceder a la carrera? Bueno, ustedes ya están comprometidos en su carrera. La Marina Mercante tiene cualquier cantidad de ramales. Lo importante es que sean buenos en lo de ustedes, en lo suyo, en lo que van a desarrollar. Porque si vamos a hablar de un pupilo nuevo, pues simplemente el alma mater, la escuela naval. De ahí empieza como tercer oficial, segundo oficial, primer oficial y capitán de altura. Ese es el desarrollo de la carrera, pero ustedes ya están en lo suyo. Ya lo que importante es tratar de meterse en eso, ser los mejores, desarrollar las mejores sus actividades allá en donde vayan a laborar. Para ya cambiar sería difícil. Eso ya estamos hablando pelados de 19 años, entra uno de 19 y ahí va ejecutando su carrera. Para llegar a capitán ya era casi a los 45, 50. Afortunadamente pues tuve la suerte de a los 32, fui el primer capitán aquí en Colombia, digámoslo. Y bueno, lo importante no es ascender, sino tratar de mantenerse. Porque usted puede subir y después baja, pero en picada. Sube, asciende, pero lo importante es saberse mantener. No olvidar todos esos tópicos, todos esos elementicos que bien pudiera ser la falla para ustedes.
Bien, en el capítulo 2, construcción, protección, detección y extinción contra el fuego, hay un código muy importante, el FSS, International Code of Fire Safety System, Código Internacional para el Sistema. No es el hecho de ver de que va a haber un incendio y vamos a colocarle, vamos a ver cómo lo extinguimos, cuál es el procedimiento a seguir, qué extinguidores se utilizan a bordo y más exactamente la clase. Por ejemplo, en el puente tienen que haber unos extinguidores especialmente para el puente, para en caso dado de alguna falla o algún conato, pues simplemente no vayan a deteriorar todos esos elementos. Entonces, ahí en ese código es donde especifican exactamente cuáles son los que van a utilizar. Diferente, por ejemplo, también en la máquina se utiliza demasiado el CO2, son las botellas de 45 kilogramos, vienen prácticamente 12, hay unas que van para la bodega, otras que van para diferentes zonas del barco. Importantísimo, hay un curso de los cuales la universidad va a dictar, que es el de contraincendio. Importantísimo que se ejecuten los zafarranchos. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos comprometidos, sabemos cómo desarrollar esta actividad, seguramente ese conato vamos a tratar de darle solución. ¿Preguntas? Cero preguntas. Bien. Capítulo ya 3 se refiere a dispositivos de arreglo y salvamento, balsas salvavidas, botes de rescate, zafarranchos de abandono. De igual manera, es de manera importante, hay dentro de las normatividades de Marina Mercante, nos dice exactamente cada elemento de estos, cada cuánto hay que inspeccionarlo. Y hay unos libros correspondientes exactamente a esa balsa o a ese bote de rescate y se debe verificar. He ahí la parte del perito, el que va a verificar si estas actividades se están desarrollando, el de, por ejemplo, pedirle al segundo oficial, que es el encargado de lo que es la navegación, lo que es abandono y todo eso, el de pedirle el récord. ¿Cuándo se hizo la última inspección? A sabiendas que la normatividad nos dice que hay unas que son semanales, otras mensuales y así sucesivamente. Capítulo ya 4, radiocomunicaciones. Resaltamos el ITU, International Telecommunication Unity. Es un libro en el cual nos da normas para cada país de los arribos. Por ejemplo, yo no sé, ahorita me tocaría verificar en China o en Japón o no sé, en determinado país, determinado puerto, a qué horas entran en labores, a qué horas están abiertas las oficinas, si hay servicios de agua, si hay servicios de búnker. ¿Qué servicios tienen? Yo precisamente, ¿qué es lo primero que yo verifico? El Guide to Port Entry, la guía de entradas a los puertos, en los cuales me dice toda esa clase de elementos que ellos bien pudieran ofrecer. Es demasiado importante también verificar para un capitán y responsabilidad, verificar, por ejemplo, si vamos para Estados Unidos, el CFR 33, Código de Regulaciones Federales, que es todo lo correspondiente al Coast Guard. El Código de Regulaciones, el 44, por ejemplo, lo que corresponde a México, y el 35, lo que corresponde a Panamá. Casualmente, vea, estimado Panamá, llegó. ¿Qué más? Eso es lo que corresponde allá, exactamente a ese país. Lo de nosotros, les hacía énfasis en ese 23-24, en el 415 y en la regulación 220. ¿Qué más? Bien. Importantísimo, entonces, saber, no es importante saber a dónde entrar, cómo ir a buscar todas esas regulaciones.
Les decía, bueno, adelante, ya, radiocomunicación, el GIMDI es simplemente una estaciones que la lleva el barco, en las cuales lo subdividen, se encuentran en un libro, en el quinto, y donde dividen el mundo en 4 sectores. ¿Para qué? Para saber el buque, cuando va a navegar, qué elementos que tiene o son requeridos para estar en esa zona. Por ejemplo, no es lo mismo que navegue un buque en el área costera, donde hay toda clase de apoyos, diferente, por ejemplo, a los que van a navegar en el Polo Norte. Los que van a navegar, por ejemplo, en la número 3, simplemente lo subdividen de 70 norte a 70 sur. Pero ¿cuál es el objetivo de todo eso? Que debe llevar el equipo, debe llevar un SAR, una radiobaliza, un EPIR, otra radiobaliza, debe llevar un single sideband, son radios de largo alcance, deben llevar un NAPTEX, deben de llevar determinados elementos que correspondan a esa navegación, y es de vital importancia de que si se va a matricular ese barco para que navegue en esas áreas, ahí es donde está la visual del inspector. ¿Puede navegar o no puede navegar? Lo que les decía, no es lo mismo navegar un barquito de estos de cabotaje, debe tener un VHF, debe tener una radiobaliza, teléfonos o algo así, algo sencillo, diferente a los que van a navegar para allá, porque van a requerir posiblemente más ayuda y ayudas satelitales. El AIS, vamos a hablar del SAR y el EPIR. Son radiobalizas en las cuales son importantísimas para nosotros, porque por ejemplo ahorita yo entro en distress, voy a tener problema, hay un incendio a bordo declarado, se cayó un hombre al agua, entonces responsabilidad como capitán, lo primero, emitir, contactar a determinadas entidades, principalmente al armador, a las capitanías de puerto cerca de ese país, porque yo estoy navegando, no sé, cito un ejemplo, cuando se usó un pirotécnico, el pirotécnico ya estaba pasado y se le cayó esta parte al tripulante. Ahí mismo toca tratar de entrar en arribada forzosa a ese país, Cuba. Entonces me toca comprometerme con ese Guide to Port Entry, qué es lo que me exige, qué es lo que regula, cuándo me van a recibir, a quién contactar y en qué canales. Entonces entra esa parte del ITU, International Telecommunications Unity. Bien, capítulo 5, seguridad marítima en la navegación, reglas del camino. Hay unos sistemas, el IALA y las reglas del camino, donde nos dicen exactamente cómo entrar a un puerto. Anteriormente, cada país colocaba boyas que uno definitivamente tenía que entrar a ese IALA o a ese Guide to Port Entry para saber cómo voy a entrar, si entro por las rojas, si entro por las verdes, si entro esas amarillas que me indica, si entro, bueno, yo no sé. Y hoy entonces se normalizó ese sistema IALA, donde las rojas van a babor, las verdes a estribor y así sucesivamente donde vayan. Ahorita no vamos a especificar, sino lo importante es que reglamentó. Entonces yo lo único, tengo una duda, simplemente entro al IALA, ok, vámonos por ahí, ese es el camino, o sea, cualquiera puede entrar. Pero acuérdense que, de todas maneras, dentro de la normatividad es mandatorio que cuando pase de 200 gross ton, al menos para Colombia, se tiene que entrar con piloto. Piloto práctico. Necesito que la hojita que se le la por antes se le pasó para que lo vayan llenando los dos sudates. El capítulo capítulo 6, transporte de cargas, estiva, factores de estiva, separación de cargas, es la manera y el comprometimiento y responsabilidad del primer oficial de cómo se va a cargar un barco. Tienen que precalcular el volumen cúbico del barco
tienen que saber, por ejemplo, le dicen hay 15.000 toneladas en Recife y hay 25.000 toneladas en Natal. Entonces ya ese primer oficial tiene que jugarse la cabeza para qué puertos van a descargar primero, dónde va a ir esa carga, si cumple con determinadas regulaciones en las cuales vienen a separar esas cargas, porque todas no son homogéneas. Todas las cargas es peligroso, por ejemplo, cargar determinados elementos con otros porque pueden expedir olores, ser corrosivos. Es ahí que ustedes ven determinados logos donde deben saber y cómo, o sea, qué función van a cumplir esos logos. Importantísimo. Importantísimo, por ejemplo, saber ese código, entenderlo, es lo que estamos trabajando hoy o lo que está trabajando la DIMAR en Colombia, porque, cito un ejemplo, en Point Lisas, aquí en Trinidad y Tobago, saca demasiado hierro, pero saca un elemento que se llama DRI, Direct Reduction Iron. ¿Qué sucede con este elemento? De que al cargar, tiene características tan especiales de que al cargarse y haber una contaminación con agua de mar, ahí el buque se va a fondo. ¿Por qué? Porque por conducción él se va a ir a pique. Allá a la entrada de ese puerto hay un promontorio así, y en todos los idiomas del mundo, donde le están echando a ese promontorio de DRI, le están echando agua, y es una llama candente, en la cual pues simplemente por efectos de conducción el buque se iría a pérdida total. Ese Direct Reduction Iron se carga ahí y sirve para darle mayor fortaleza al hierro. Cito un ejemplo, por ejemplo, de Campana, Buenos Aires, se llena el buque de tubería, se lleva a Yorktown, Estados Unidos, y allá se le da el famoso schedule, la famosa fortaleza, dureza a esas tuberías, y vuelven y se regresa. Hasta ahí. Bien. Bueno. Entonces, importantísimo comprender, dominar y saber cómo van a hacer esas cargas. Por ejemplo, importante que haya que el buque esté estanco. El buque no puede tener un poquitico o un agujero o algo, porque por ahí se va a entrar el agua, la ola. De pronto algunos habrán tenido la experiencia, otros no, la ola le pasa por encima del barco. Parece mentira, pero es la realidad. Cuando hay mal tiempo, la ola le pasa. Él, por efecto de su estabilidad, de su cálculo, de sus superficies libres, por eso es que el barco flota. Pero la ola le pasa por encima. Al entrársele, habría pérdida total. Al entrarse el agua salada y que haya conexión con ese DRI. Les hablaba de los factores de estiva porque a nivel de estudio nosotros vemos el factor de estiva. Ok, si es el número de volumen que caben 40, no sé qué, teoría. Pero la práctica nos dice diferente. No es lo mismo cargar algodón en Abisinia que en Brasil y Estados Unidos. Los factores de estiva son diferentes. Y es ahí donde se juega la cabeza el primer oficial y pide datos exactos de esa carga. Eso les corresponderá a ustedes cuando irán a sacar carga, cómo vienen, todas esas inspecciones que tendrán que realizar en sus diferentes actividades allá en el puerto. Capítulo séptimo, transporte de mercaderías peligrosas, ya lo vimos, Código Internacional de Mercaderías, dale. Buques nucleares, pues ya simplemente cuál es el objetivo de esto, ver que llevan materiales radioactivos, pero cualquiera dice va a ser súper peligroso algo. Son los buques que así se hundan, ya está comprobado de que definitivamente no van a ofrecer una clase de peligro. No sé si ustedes recordarán, por ejemplo, el caos que hubo en Panamá, porque llevaban desechos nucleares
de Francia para otro sitio y ese buque iba a tener que pasar por el canal. ¿Qué pasaba si se llega a haber una colisión? ¿Qué pasa si ese buque llega a entrar en algún problema? Entonces era la preocupación de la gente, pero definitivamente no, ya hay determinadas especificaciones, cómo se construyeron esos buques, que no, o hay otros buques que son especializados en llevar dinamita. Lo que pasó en ATP, ¿qué podemos aplicar? ¿Lo de qué? Lo que pasó en Un BTP. Entonces la caravana esa se volteó. Este faltó naval, por eso no era así. ¿Sí? La canoa esa. Casi tenía tantos pasajeros a bordo. Ya. Ahí sí nosotros analizamos la situación, ¿en qué fallamos? Falla, primordialmente, falla de capitán. Capitán porque es el último que da la palabra. Y no hubo una verificación. El barco está capacitado para 500 tripulantes. Si le vamos a meter 600, 700. Claro. Y podemos meterle los 500, pero también los elementos de seguridad están. Tenemos las balsas capacitadas para en caso de una avería o algo, poder desembarcar esa gente. Tenemos la gente entrenada. Tenemos los zafarranchos ya prescritos, como cuando ustedes desembarcarán en algún crucero. Lo primero que tienen que hacer es verificar, entrar a su cabina y verificar hacia dónde se dirigen. ¿Qué balsa o qué bote salvavidas le toca? Y dónde está localizado y cuál es el sitio más rápido para llegar a él. Es lo primero que ustedes deben hacer. Bien, capítulo 9, vital. Vital porque es todo lo que nos habla de los sistemas de gestión, lo que es el ISM, International Safety Management, donde ustedes van a tener que aplicarlo en todas sus actividades. Toda profesión llevan unos sistemas de gestión que si no se cumplen, iríamos a entrar en problemas. Lógicamente hay, como todos son por el estilo, hay políticas, hay procedimientos, hay formatos, donde ustedes, lo importante es esos famosos formatos, son los famosos checklists donde ustedes tienen que aplicarlos, donde ustedes tienen que estar pendientes de desarrollar todas esas actividades, porque por uno o dos, o de pronto por rapidez, o está cansado del oficial o algo, no lo hizo, y eso es lo que conlleva a algún problema, algún siniestro. Seguridad de trabajos offshore, costa afuera, plataformas, todo lo que compete. De todas maneras, lo que yo les decía y les recordaba, toda profesión debe tener su sistema de gestión. Y entonces deben ustedes aplicarlo. ¿Es bastante extenso? Sí. Pero lo importante es que si ustedes dominan esos checklists, dominan esos formatos, se comprometen, se meten en lo de ustedes, porque hay para todo. No es lo mismo trabajar en una plataforma que trabajar ustedes, por ejemplo, en el puerto. En el puerto ustedes tendrán que tener sus procedimientos, tendrán que desarrollar determinadas actividades y tendrán que involucrarse al 100% en ello para que puedan ser unos muy buenos profesionales. Cuando se hace una inspección de esta clase, le corresponde al inspector entregar un documento de cumplimiento, el Document of Compliance. Hay uno que es para la compañía y otro que es para el a bordo. Hoy en día es muy fácil de auditar, es lo más sencillo, porque simplemente todas las actividades que se realicen a bordo, esas actividades deben estar reflejadas allá en la compañía. Yo ahorita puedo decirle, señor oficial, usted desarrolló la actividad de un presarpe. Ok, sí. Se hicieron los zafarranchos que correspondían al mes de... Sí. Ok, yo los puedo verificar acá. Pudieron haber llenado papeles. Pero eso, no, hay un inspector o un tipo encargado allá en la compañía de recopilar todo eso. Entonces, eso se tiene que desarrollar a bordo y enviar a la compañía. Entonces simplemente yo fácilmente puedo coger una tabla y simplemente voy preguntando y voy allá con otro compañero, listo, se desarrolló esto, sí, en tal fecha, aquí dice que los desarrollaron en el mes, tocaban, por ejemplo, hay unos zafarranchos mandatorios, el de contraincendio y el de abandono, mandatorios, y luego ya desarrollan otras actividades. Hay cualquier cantidad de zafarranchos.
es un poquito engorroso y todo eso, pero a la final si uno es organizado, sí se llegan a cumplir todas esas actividades. Capítulo 10, medidas de seguridad para embarcaciones de alta velocidad. Ya hay unos entre Punta del Este y Buenos Aires, hay unos barcos que navegan casi a 60, 70 nudos, entonces deben tener unas rutas preestablecidas. Esto es idéntico como cuando se está cargando, por ejemplo, de Japón a determinados puertos, Rotterdam, Ámsterdam, se están cargando en unos buques VLC o en unos superbuques, donde exclusivamente esos llevan una ruta. Ustedes van a tener que abordar, van a tener que inspeccionar, van a tener que verificar, pero no es cualquiera que entre y no sabe por dónde caminar o cómo caminar a bordo. A bordo no se corre, a bordo se camina, tiene que verificar todos esos elementos, entonces deben de tener determinados cursos, determinado conocimiento para poder realizar esas actividades. Mandatorio a bordo de que todo barco deba tener certificados. Y es ahí la parte que entra dentro de lo ISM de ese tipo, poder verificarlos, inspeccionarlos, saber de qué se trata y cuáles son los certificados mandatorios para ese barco. Vuelvo y le reitero, ustedes van a tener que ser los inspectores. Por ejemplo, D2, se anunció un barco, en primera instancia la agencia dice, ok, vamos para Drummond, vamos a recibir 320.000 toneladas y ya, ese es el primer aviso. ¿Cuál es la responsabilidad del receptor? Simplemente, o sea, ustedes, simplemente verificar, ¿tiene todos los documentos al día? ¿Tiene todos los certificados? ¿Cumple con certificados? ¿Hay alguno vencido? Si cumple con todas esas actividades, pues simplemente el barco está libre y se puede dejar entrar. También hablamos aquí, no vamos a especificar ese pocotón de certificados porque eso es pero larguísimo, pero sí importante que cuando vayan viendo un certificado de eso, de esos, simplemente lo vayan desglosando, vaya verificando qué es lo que están exigiendo, qué es lo que está pidiendo. ¿Por qué? Porque fácilmente se le puede pasar determinada actividad de ese curso y viene el problema para ustedes. Todo se traduce a dólares, pérdidas. Eso es prácticamente lo que corresponde a solas. Ya ustedes vieron y eso es pero demasiado largo, pero no importa. Ustedes lo importante es que sean muy buenos en su actividad. Ahora vamos a anunciar algo de MARPOL, Maritime Pollution. Así como Solas, Así como Solas también subdividió en determinados capítulos, y MARPOL también hizo unos anexos, por ejemplo el de hidrocarburos. Simplemente, ¿qué es un hidrocarburo? Todo lo que es derivado del petróleo y así, simplemente así, o el petróleo en todas sus... No hay que tirar tanto carretilla de eso. Lo que son asfaltos, aceites, querosenes, gasolina, todo importantísimo saber cargar esto, tener saber, comprender las características específicas de este elemento para que se transporte, se reciba o se cargue o se lleve con seguridad. Todo trasciende a la seguridad. Importante en este anexo número 1, un certificado, el IOPP, International Oil Prevention Pollution, donde nos dice si lleva los tanques adecuados, si lleva los equipos de medición, si lleva los tacómetros, si llevan determinados elementos donde van a darnos seguridad para la recepción de esa carga. Importantísimo también de que estos barcos tengan un oil filter. Es un elemento que es el 15 partes por billón, donde exclusivamente pasen estas partículas
que no vaya a haber contaminación. Uno como perito tiene que verificar de que esa salida esté con un candado, esté sellada, pero también verificar cuándo fue la última inspección, cuándo se le realizó, mandatorio que sea mensual y que quede registrada en un log. Fácilmente uno como perito puede pasar la inspección al barco, decirle, préndame la alarma del oil filter o el water separator, y seguir con la ronda. Como a la media hora o a la hora, simplemente debe estar registrada en el cuarto de máquinas, en un log y en una impresora. Esa es la última regulación y de ahí, esas son las normatividades y responsabilidades de un tipo que más adelante vamos a comentar lo que es el PSC, Port State Control. Bien, aquí el anexo 1 para regulación para la prevención de la contaminación por superficie nociva líquida a granel. El anexo 2, regulación para la prevención de la contaminación por sustancias nocivas transportadas y envasadas, y así sucesivamente. También hay otra actividad que ustedes también pueden trabajar, es en las agencias marítimas. Si ustedes tienen conocimiento de todas estas actividades que se desarrollan en un puerto, también ustedes pueden representar una agencia. ¿Por qué? Porque la agencia es la que va a dar la recepción a ese barco, la que va a hacer las supervisiones respectivas, la que va a verificar toda esta parte de certificación. Entonces, si ustedes comprenden esto, también es otra actividad que pueden desarrollar, no solamente en el puerto, sino en diferentes actividades. Importantísimo también, valga el tip para su inglés, ¿no? Ojo, hay un inglés marítimo, el Standard Marine Communication Practice, que es el que nosotros usamos y que es el que con nosotros comprendemos. Y lo que hablamos con los capitanes, porque imagínate tú, el capitán hablando en su idioma y aquí todo es en inglés. Entonces es importantísimo, le den un poquito de énfasis en el Standard Marine Communication Practice. Aquí les ponía unos tips, luego los revisarán ahí. También porque ustedes tienen que ser un poquito como habilidosos cuando vayan a hacer una recepción de carga. Poner determinados elementicos, por ejemplo, residuos sin menoscabo, prejuicio ni admisión de responsabilidad. Cuando no quieren ustedes meterse de lleno a recibir, cuando ustedes tienen duda, cuando ustedes tienen algo que bien pudieran objetar. Entonces, ahí están. ¿Preguntas? Bien, pelados pilosos, saben de todo esto. Hay unas formas que ustedes tienen que dominar, que son los charter party. Las formas en las cuales, pero esto hay cualquier cantidad, pero ¿a qué se refiere a esto? A simplemente cuando van a cargar granos, pues tienen que usar esas proformas. Cuando van a material en bulk, al granel, pues tienen que utilizar determinadas formas. A eso se refiere, no es que se comprometan, pero sí verificar de cuál es la forma que ustedes van a recibir. El inicio de una visita, importantísimo que pidan los certificados, esto es algo generalizado, los libros de registro, documentos de dotación mínima de seguridad, certificados de competencia de la tripulación. Todo tripulante debe tener unos cursos, los cursos OMI, y los oficiales deben tener unos cursos avanzados. El buque cuenta con certificados, y si no, pues de lo contrario, pues no se podría recibir. Caballeros, preguntas, y si no, damos por terminado esto, y para mí fue un placer el poder haber compartido un poquitico de nuestra profesión, la Marina Mercante. Gracias. Okay.